La industria farmacéutica es una de las más poderosas del mundo. Su capacidad de lobby y de presión a gobiernos supera incluso en muchas ocasiones a la industria armamentística y a la de telecomunicaciones. Se preguntarán, ¿cómo pueden jugar con la salud? Pues es una terrible realidad. Se trata de negocios, se trata de política. Las grandes cadenas de farmacias y los laboratorios son utilizados muchas veces por las naciones poderosas para aplicar relaciones de dominación con los países más débiles. ¿De qué manera?, se preguntarán. Bueno, a través de la Organización del Comercio, que no permite que las naciones desarrollen investigaciones de moléculas similares a las que ya han descubierto y han creado medicamentos y son patentados, es decir, una especie de derecho de autor. ¿Por qué ocurre esto? Porque son un gran monopolio. Solo 50 laboratorios, escuchen bien, solo 50 laboratorios en el mundo poseen las patentes de la mayoría de los medicamentos que se consumen en el planeta. Farmacéuticas, la industria de la muerte. Pongamos el punto en la I. Especialistas que estudiaron el tema en el marco de la UNASUR han revelado que la industria farmacéutica abusa de dos maneras. Por un lado, vende los fármacos a un precio altísimo respecto al costo de elaboración para obtener una mayor rentabilidad y por otra parte, patentan todas las innovaciones y suelen utilizar fondos públicos para llevar adelante investigaciones propias que le correspondería llevar adelante a la industria privada. Muchas de estas empresas farmacéuticas ni siquiera producen los medicamentos. Su lógica es la de comprar las patentes utilizando su enorme poder financiero para luego tercerizar la producción y obtener ganancias con maniobras monopólicas y de extorsión a los gobiernos. Uno de los lugares donde mayor presión ejerce este lobby es en la política. En Estados Unidos, la industria farmacéutica financia campañas electorales en cantidades similares a la industria petrolera. Según datos de la ONG Centro para la Política Responsable, durante la campaña presidencial de 2012, las corporaciones farmacéuticas gastaron 52 millones y en las de 2014 pusieron 32 millones. Cadenas de farmacias, en realidad hay dos tipos de laboratorios. Los laboratorios que se encargan de todo lo que es la parte de investigación y desarrollo de nuevos fármacos, y por otro lado los laboratorios de genéricos, es decir, aquellos cuando el medicamento ya en realidad o venció su patente o bien o nunca se hizo la patente, se genera el medicamento con el principio activo y en realidad tienen como diferentes, de alguna manera, características. Ustedes saben que los laboratorios, estos de innovación, de investigación, en realidad son laboratorios que realizan procesos que llevan mucho tiempo, en general tienen mano de obra especializada, contratan investigadores, tienen determinada infraestructura y tecnología y son los que sacan los nuevos medicamentos al medio. Esos medicamentos, que después vemos las características, tienen determinado principio activo que es el que de alguna forma descubre este laboratorio y lo patenta como propio. En cambio, los laboratorios de genéricos, con ese principio activo, cuando ya venció la patente, en realidad son laboratorios que sacan al mercado esos genéricos. Esos genéricos obviamente ofertan mucho más, cubren la demanda y hacen que baje el costo de los medicamentos. Ahora, estos laboratorios, los primeros, aquellos laboratorios que investigan y que desarrollan, en realidad en el mundo están muy concentrados, son muy poquitos. En general están concentrados en Estados Unidos y en Europa. Hay prácticamente 8 grandes laboratorios en todo el mundo que son los que producen esto y son fundamentalmente el laboratorio Glaxo, el laboratorio Squibb, el laboratorio Pfizer, AstraZeneca. Esos laboratorios en realidad manejan determinada cantidad de dinero muy importante, son de las industrias en el mundo más rentables,
y en realidad con ese dinero también manejan temas de protección y manejan también determinadas políticas, justamente trabajando sobre determinados gobiernos. Ya sabemos, las farmacias son establecimientos donde se venden diferentes tipos de productos relacionados con la salud, especialmente medicamentos, lógico, ¿no? Y sin duda, son los negocios más necesarios en una comunidad porque tienen que ver con la vida. Pero hay investigaciones importantes que dan cuenta que el consumo de medicamentos recetados es la tercera causa de muerte detrás de las enfermedades cardiovasculares y también del cáncer. ¿Y por qué? Pues para mantener la industria necesitan enfermos, así de cruel y perverso, como lo describen quienes denuncian lo que hay detrás de los grandes monopolios farmacéuticos. Por ejemplo, no hay explicación para no haber conseguido la cura al cáncer o al VIH, que de paso son tratamientos costosísimos y de por vida. En Estados Unidos, la prescripción de remedios causa cerca de 200.000 defunciones al año, según el libro Medicamentos que matan y crimen organizado de Peter Gotche. La producción de fármacos no busca curar, sino mantener al consumidor en tratamiento permanente para que siga comprando esa clase de productos. Muchas veces se promocionan fármacos que no tienen utilidad y que se basan en la medicalización de problemas personales, como si fueran un tema de salud que debe diagnosticarse. Otro aspecto del marketing es el abuso que hacen al instalar en los medios de comunicación campañas en las que señalan que ciertas enfermedades son epidemias letales y de muy veloz propagación, como ocurrió con la aparición del virus AH1N1 en 2009. La industria farmacéutica y los grandes laboratorios han logrado penetrar en toda la cadena de producción y comercialización, pero también operan con fuerza en ámbitos universitarios y de formación. De esa manera, logran dominar el precio y también cuáles serán los medicamentos a prescribir para cada paciente. El director general de Gilead, la firma que desarrolló el medicamento para la hepatitis C y que se vende en Estados Unidos a $82.000, dijo en una entrevista que fijó el precio teniendo en cuenta que un trasplante de hígado cuesta casi $100.000. Meses atrás, el grupo de banca e inversión en valores Goldman Sachs señaló que curar enfermedades no es rentable para las farmacéuticas, ya que el paciente sin cura será consumidor permanente para que las ganancias de la industria sí estén sanas. En realidad, justamente esos laboratorios que decíamos recién de investigación y desarrollo, es cierto que invierten una cantidad considerable de dinero, pero también es cierto que después cómo hacen para seguir manejando todo ese dinero y ese poder a través de determinados acuerdos comerciales. Ustedes saben que en los años 90 Estados Unidos llamó a firmar un acuerdo de protección de lo que es la parte intelectual de investigación y también con ese acuerdo, que después se hicieron otros acuerdos más, en los años 90, lo que hacen es que la patente, en realidad patentan, ¿verdad? Los investigadores patentan, trabajan para el laboratorio, se patenta y después adquieren un monopolio por 20, 30 años. Durante ese monopolio, ese laboratorio solamente puede vender él esa medicación hasta que vence esa patente y recién después los genéricos pueden fabricar. Ahora, el problema de las patentes, ustedes saben que lo generan en forma monopólica y en realidad acá se da, de alguna forma se choca contra el derecho a la salud, porque a ver, el medicamento es un recurso necesario para garantizar el derecho a la salud. Por lo tanto, necesitamos medicamentos asequibles para que la población pueda acceder a ellos. ¿Qué es lo que se trata de hacer justamente? En este momento ustedes saben que los tratados de libre comercio lo que hacen es aumentar ese monopolio durante más años. Por ejemplo, le cambian apenas un isómero óptico o algún cambio pequeño en la formulación, de alguna forma lo que hacen es no proteger la propiedad intelectual. La propiedad intelectual estaba en el principio activo. Sin embargo, hasta altura se ha desvirtuado tanto que se coloca
con pequeños cambios mantienen el monopolio más años. Entonces, ¿qué es el problema? Que en realidad acá se coloca el derecho del comercio por encima del derecho a la salud. Pero en realidad el derecho a la salud es un derecho humano, no puede ser considerado por debajo de un derecho como es el derecho al comercio. No es que queramos violentar el derecho al comercio. Por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo bien. Uruguay, ustedes saben que tuvo una lucha muy importante justamente en la Organización Mundial del Comercio, defendiendo el derecho a legislar Uruguay en materia de política de lucha contra el tabaco. Sin embargo, ustedes saben que la Organización Mundial del Comercio y obviamente lo que es el papel de la industria tabacalera, demandó a Uruguay, lo demandó por millones de dólares, y la defensa de Uruguay estaba justamente en que no puede ser considerado el comercio por debajo, digamos, jerárquicamente por debajo de lo que es un derecho humano, como es el derecho a la salud. El derecho a la salud tiene que primar en ese sentido. Pero bueno, todos estos acuerdos que también se hacen, lo que tienen y que ha hecho Estados Unidos y que hace Europa, ha obligado a países en desarrollo a suscribir estos acuerdos de distintas formas, a suscribir estos acuerdos y por lo tanto violentan la posibilidad de que cada país legisle como le parece, pero además justamente lo que se trata es de impedir lo que es el desarrollo de la investigación a nivel local. En las elecciones de Estados Unidos de 2012, quien más contribuyó fue Pfizer con 1.5 millones de dólares, seguido por Amgen con 1.3 millones y luego Mackenson con $1 millón. Sin embargo, se trata de cifras absolutamente insignificantes para las ganancias que tienen estas marcas gracias a su posición dominante. Si bien las farmacéuticas financian buena parte de las campañas electorales, más dinero invierten para sus intereses al momento de hacer lobby en función de los mismos. Un negocio redondo. Según el Centro para la Política Responsable, los grandes laboratorios gastaron en lobby durante 2012 y 2014 una proporción de $7 por cada dólar puesto en la campaña, lo que totaliza 229 millones en 2014. Los farmacéuticos, agrupados en el grupo llamado PHRMA, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, y conocida popularmente como Big Pharma, gastó más dinero que muchos contratistas del Pentágono, como Boeing y Northrop, y superó a petroleras como ExxonMobil y Knox Industries. Si estas son las inversiones, no es difícil de imaginar el volumen de ganancias que tienen las farmacéuticas más poderosas. Así también, el capítulo 20 del nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México establece un monopolio en favor de grandes empresas farmacéuticas, ya que los 3 estados quedaron obligados a garantizarles exclusividad a estas empresas. Fue el mismo Donald Trump el que calificó a este tratado como un gran negocio. Buena salud, mala salud. Todo depende del punto de vista. Desde el punto de vista de la gran industria farmacéutica, la mala salud es muy saludable. Eduardo Galeano, escritor y poeta. Los fondos globales de inversión se han consolidado como una potente masa accionaria de los grandes laboratorios, sobre todo los biotecnológicos. Entre sus accionistas aparecen importantes nombres de sectores económicos y también políticos, incluso de los conocidos fondos buitre, se podrán imaginar. Hasta ya tienen presupuestadas las multas que pagarán. GlaxoSmithKline, GSK, en el 2012 abonó $3.000 millones por promover Plaxi, un antidepresivo para menores de 18 años. Sin embargo, esa sanción no molestó a la empresa porque ya estaba calculada en la ganancia. En los últimos años se han propagado las denuncias contra los grandes laboratorios farmacéuticos, pero estas noticias no suelen ser tendencia en las redes sociales a pesar que nos involucra a todos. La razón, su gran influencia en la compra de espacios publicitarios en los grandes medios y también en las plataformas digitales y su poder mundial. Publicidad es igual a ventas. La estadounidense Pfizer tuvo que pagar $2.300 millones por etiquetar mal su producto Pextra en 2013.
Johnson & Johnson desembolsó $2.200 millones por promover drogas como seguras, pero que no estaban aprobadas. Su poder en las bolsas financieras es tan fuerte que un tuit de Donald Trump apenas asumió como presidente acerca del Obamacare provocó una fuerte turbulencia en Wall Street que cerró con pérdidas culpa de las malas cotizaciones de las farmacéuticas. Los laboratorios, lejos de preocuparse por la salud, priorizan su rentabilidad. Por ello, cuando fijan el precio de sus productos para las naciones, no tienen en cuenta su costo, sino la capacidad de pago del país al que venden. Más aún ocurre este abuso ante naciones débiles urgidas por tener medicamentos para las llamadas enfermedades de la pobreza, como pueden ser el dengue, la malaria o el mal de Chagas. Así, un 30% de los gastos de las grandes farmacéuticas se destinan al marketing y la publicidad. ¿Y quién protege al consumidor? Uno de los grandes organismos que recibe más críticas es la Organización Mundial de la Salud, que debería poner control a los abusos de la industria farmacéutica, según establece su propio estatuto. Sin embargo, su acción carece de eficacia y más aún termina siendo promotora de las lógicas abusivas de los laboratorios. Los costos de producción de los medicamentos históricamente han sido un secreto muy bien guardado. El principal argumento para justificar el elevado precio son estos costos de supuestas investigaciones, pero estas investigaciones son acuerdos que logra la industria farmacéutica con los gobiernos, que asumen el 85% promedio de la inversión de estas investigaciones por un nuevo fármaco. Pero sin compasión colocan altos precios a los medicamentos. Uno de los avances que se hicieron a nivel regional fue en el marco de la UNASUR. Allí hubo varias reuniones intentando realizar compras conjuntas entre los países. ¿Para qué? Para abaratar esos precios mediante adquisiciones de gran escala. El que debe proteger el derecho a las personas, a la salud, a los cuidados más adecuados a lo largo de toda su vida, a lo largo de los eventos de salud. Por eso es bien importante ese enfoque, separar bien, obviamente la rectoría tiene que estar ejercida sobre los prestadores de salud, tiene que estar ejercida sobre también las prácticas de los profesionales de la salud, y también, por otro lado, justamente hacer rectoría sobre lo que es la industria farmacéutica. Me parece que el bien primario es el derecho a la salud, eso debe ser protegido por el Estado. No es posible que, primero, cada profesional con su librito, eso no es una buena práctica, sino que justamente hay que trabajar en protocolizar la atención de acuerdo a los parámetros de medicina basada en la evidencia, el trabajo en redes, evitar la fragmentación, trabajar con ese enfoque de atención primaria en salud y siempre teniendo como centro al usuario. En realidad, la mayor parte de los medicamentos que salvan las vidas en el mundo son medicamentos ya de bajo costo, conocidos, no son el último medicamento que salió la semana pasada, sino todo lo contrario. Las líneas primarias de antibióticos, las líneas primarias de analgésicos, de antihipertensivos, de enfermedades, de medicamentos para los eventos cardiovasculares, para la diabetes. Eso no implica tantos costos y sin embargo, hoy por hoy en el mundo muchas personas no acceden a los medicamentos. Por supuesto, hay que tener una rectoría muy importante en los ministerios de salud y por otro lado, la Organización Mundial de la Salud colocando el derecho a la salud por arriba del derecho al comercio y obviamente a la venta y el consumo. Los laboratorios dejaron de atender las enfermedades más frecuentes como el paludismo, la tuberculosis, entre otras. ¿Y por qué? Porque no les deja ganancias. Y entonces se dedicaron a atender las enfermedades de alto costo, como por ejemplo el cáncer, los trasplantes, las enfermedades renales, que sí les deja dividendos y muchos. Según IMS Health, la empresa que hace estudios de mercadeo más grande del mundo y reconocida por la Bolsa de Valores de New York, entre el 2013 al 2015, la industria farmacéutica obtuvo la mayor ganancia de ventas de medicamentos en el planeta y uno de los países donde más ganaron fue aquí, en Venezuela. La industria farmacéutica no se dedica a la salud y a la vida
se ha dedicado al negocio de la enfermedad. Desaparecen medicamentos que son efectivos para crear una molécula igual a las anteriores. Le cambian el nombre, dicen que ese medicamento es más poderoso solo para venderlo más caro en el mercado. Y allí nacen los medicamentos genéricos. Pasan a ser genéricos luego de 20 años cuando se vence la patente. Y salen al mercado los nuevos, que se trata de lo mismo, pero valen más. Y finalmente la industria farmacéutica tiene representantes en todos los parlamentos del mundo. Adivinen para qué. No precisamente para proteger los intereses de los pacientes, sino para proteger sus intereses económicos. Pusimos el punto en la I.